Hola, hola, ahí está. Bueno, mientras nos acomodamos, les voy a contar algo que me pasó ayer, por eso elegimos esta canción. Ayer estaba en mi trabajo ahí como cuarto becaria en la universidad y estaba preocupada porque esta semana es la matriculación en la universidad. Así que yo estaba preocupada, pero en el fondo sabía que algo iba a pasar, ¿no? Así que antes de irme del trabajo digo, bueno, voy a entrar al campus, al portal, porque siempre entro para ver ahí cómo van las finanzas. Y cuando veo allí, me saltó que tenía una beca en Santander, del banco, y la verdad que fue justo lo que necesitaba para poder matricularme. Así que cuando salí de ahí digo, bueno, voy a llegar rápido a finanzas para justamente para que me destraben y ya poder estar matriculada. Así que voy contenta, me cruzo con una señora, la saludo, voy a pedir que me destraben, me destrabaron, gracias a Dios, y esa señora que me había saludado un rato antes me dice, mira, yo tengo un pacto con Dios y también quiero poder ayudar a Nico, a tu novio, así que ella hizo un depósito para su cuenta también. Así que yo salí de ahí y dije, qué Dios de milagros que tenemos, ¿no? Y esta canción justamente tiene que ver con los milagros. Y mientras la cantamos, me gustaría pedirles, ¿no?, que ustedes también hagan ese ejercicio de pensar en esos grandes milagros o pequeños que Dios hace por nosotros.
Agradecemos al Señor y agradecemos a Celina y a Nico por contarnos cómo el Señor se encarga. No siempre actúa de la misma manera, pero es bueno que nosotros cada vez más aprendamos a confiar y a depender de Él. No me gusta crear alarmismo, no es mi estilo y creo que no es el estilo que el Señor quiere. Lo que sí tenemos que tener presente, el tiempo que estamos viviendo. Yo sé que cada día que pasa es un día más cerca de la venida del Señor. Lo cierto es que no sabemos la fecha y no sería bueno que nos pongamos a calcularla. Y sin embargo, hay quienes, no vamos a juzgar la motivación, pero dicen, bueno, el día y la hora no, porque en San Mateo 24:36 se registra que el Señor dijo, el día y la hora la saben solamente mi Padre, ni siquiera los ángeles. Y dicen, bueno, el día y la hora no, pero vamos a intentar calcular el mes y el año. No, si lo más específico no, lo más general tampoco. ¿Y eso a qué apunta? Creo que apunta básicamente por todas las parábolas que Jesús va a contar, a que estemos preparados permanentemente. Entre otros motivos, por uno básico, que ninguno de nosotros es dueño de su propia vida, que no sabemos si vamos a vivir hasta la venida del Señor, si atravesaremos todavía tiempos más complicados, si nos tocará pasar por el tiempo de angustia. Lo que sí sé es que el Señor quiere que vos y yo estemos preparados y preparadas, que estemos listos y que esa obra que Él hace únicamente la pueda hacer hoy, mañana y cada día de los que Él disponga a darnos la vida. Entonces me parece fundamental que nosotros podamos aprender a confiar en Dios como nuestro amigo. Pero que esto no sea un eslogan repetido por un predicador desde acá, sino que sea una realidad y una vivencia. Yo necesito eso. Cada uno de nosotros necesita que eso sea una realidad. Solamente así vamos a poder atravesar el tiempo que viene por delante, que no sabemos cuánto es lo que nos toca a cada uno de nosotros. Vamos a poder recorrerlo confiados, aún en medio de los problemas, de las luchas, y el enemigo no podrá doblegarnos, porque el mismo Señor dijo que iba el enemigo a tratar de engañar, si fuera posible, ¿a quiénes? A los escogidos. Todos somos escogidos, solamente que algunos deciden aceptar la elección que Dios hace. Y por aquellos que todavía no eligieron al Señor, tenemos que seguir orando para que lo hagan, mientras dura el tiempo de oportunidad. Ahora, después de este comentario que no tenía pensado hacer, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Están bien? ¿Sí? Hay 5 o 6 que están bien, me dicen con la cabeza, y otros que no sé qué quisieron decir, pero ¿están bien, hermanos? Bueno, una alegría. Me pidieron que lo avise mañana a las 9 horas en el salón del IDEC, Instituto de Estudiantes Colportores. Miguel, creo que ese es el nombre. ¿Está bien? Le cambié yo pero más o menos apuntaba a lo mismo. ¿Está bien? Va a empezar el encuentro para directores de mayordomía de todas las iglesias y grupos de la Asociación Argentina Central y los integrantes de los equipos EDRE. Así que están invitados, ¿no es cierto?, los que quieran participar. Ya participé del encuentro que se hizo en Rosario y también en Córdoba, y mañana estará con nosotros el pastor Alejandro Brunelli, que es nuestro presidente de la asociación, el pastor Horacio Fernández, que es el secretario ejecutivo y el director de mayordomía, y va a estar el tesorero, el contador Elvin Ernst,
que, digamos, los tres son la administración de nuestra asociación. Así que creo que va a ser un día de mucha instrucción, de inspiración. Están invitados los, no sé quién es el director o directora de mayordomía, ¿tienen nombrado? No tienen. Bueno, hice la pregunta que no debería haber hecho. Mal hecha la pregunta, ¿no? Bueno, siempre hay tiempo para el arrepentimiento, hermanos. No sé si hoy tienen junta o no tienen junta, ¿no? No. De ancianos. Bueno, ya pueden empezar a pensar porque necesitamos que estén nombrados y es bueno, ¿sí? Puede ser alguno de los ancianos o el tesorero o la tesorera, ustedes vean, ¿no es cierto? Yo sé que hay muchas tareas. Bueno, hermano, vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 100. Salmo 100, la lectura que hizo nuestro hermano Diego, ¿no? Exhortación a la gratitud. Vamos a recorrer un poquito este salmo. En el Salmo 100, y de paso, para quienes, no sé si nos siguen por radio o si están transmitiendo, después queda en YouTube a lo mejor, o en alguna plataforma, entonces un saludo cariñoso para todos. En el versículo 1 del Salmo 100 hay una exhortación a cantar alegres ¿a quién? Interesante, no dice solo cantar, cantar alegres, cantar con alegría. Esto brota de un corazón que sin duda, como decíamos hace un momento, tiene una vivencia con el Señor. La alegría de este mundo es tan pasajera, es ficticia. La única alegría verdadera, profunda, a pesar de los problemas, viene de Dios, de la presencia de Dios. Por eso decíamos que es tan importante el que nosotros podamos tener comunión con el Señor, podamos profundizar nuestro caminar con Él, podamos realmente ser amigos y caminar con Él como lo hiciera Enoc, como lo hizo Noé y tantos hombres y mujeres de la palabra de Dios. Ahora, esto de cantar con alegría es fruto de conocerlo, decíamos, de reconocer su grandeza, su poder. Durante mucho tengo una lista de personas por cuya salud estoy orando de hace tiempo. No todos los resultados o desenlaces son iguales. Pero los otros días me encontré con uno y le digo, estoy orando y sigo orando hace mucho tiempo. Y me dice, mira, Dios hizo un milagro en mi vida, estoy curado, estoy por la misericordia de Dios, ¿sí? Y hay hasta personas presentes aquí, en esta iglesia, por quienes vengo orando hace meses y nunca se lo dije. Y el Señor está obrando, y el Señor obra. Ahora no siempre obra. La lección que estamos viendo en este trimestre, que por ahí mueve y remueve cosas, y que por ahí uno dice, bueno, capaz que yo lo diría de esta otra manera, pero nos está ayudando a repensar. Esto de cantar con alegría es fruto de ver su mano guiadora en tu vida y en la mía. Decime, ¿te guió Dios? ¿Te guió Dios hasta acá? Cuando mirás para atrás y recorres tu historia, ¿ves la mano de Dios o no? ¿La ves? ¿Sí? ¿Cuántos la ven? Al recorrer la historia, nuestra historia pasada, es muy importante recordar la intervención de Dios. No les quiero contar y hacer de esto un mensaje autorreferencial, pero tengo momentos, yo les conté alguna vez, creo que estuve aquí, de un accidente en Ruta 12 cuando volvía de Posadas a Corrientes y literalmente me puse un caballo arriba del auto. Yo creí que moría. Ese fue un momento muy solemne, a solas con Dios. Venía solo en el auto con el ángel, no cabe ninguna duda que el ángel salió del asiento del acompañante, acomodó el caballo y en lugar de que las patas vinieran sobre mi cabeza, las mandó para afuera y vino el pescuezo del animal y el cuerpo arriba del techo de mi auto y ahí fue toda la historia. Me transformé en
transporte de hacienda involuntario. Empecé a andar por el campo sin saber para dónde iba porque el caballo lo tenía ahí sobre el parabrisas, el capó. Me acuerdo un marrón oscuro, intenso. No me olvido ni me voy a olvidar más, ¿no? Y me salvé. El Señor me salvó. Cuando bajé del auto, logré abrirlo porque me lo dejó destruido, la chapa. Tuve que cambiar un montón de partes, vidrio, pero el auto seguía andando. Seguía andando. Yo amo al Peugeot 504. Mi familia me dice, y cuando les digo, ahí va una máquina, les digo, ¿no? Porque sé que ellos reaccionan. Pero, a ver, si ese techo lo compré después, 2,5 milímetros espesor de chapa del 504. Así todo lo dobló como si fuera papel, ¿no? Ese caballo. Pero, ¿qué momento aquel, no? Y cuando salí del auto miré y le dije a Dios, Señor, me salvaste la vida. ¿Ah, no? Gracias, gracias, Señor. Entonces, uno canta con alegría, canta porque tiene una relación, tiene un vínculo. Habitantes de toda la tierra, dice al final del versículo 1, este fue el propósito de Dios, que toda la tierra y los habitantes de la tierra constituyéramos una gran familia. Una familia donde no ocurriera lo que está ocurriendo en muchos lados. No ocurriera lo de entre Ucrania y Rusia. Y ahora voy a bromear un poco. Ni entre tucumanos, ni santiagueños, ni, ¿no es cierto? Ni ninguna. Sanjuanino y mendocino, ¿no es cierto? Bueno, los bonaerenses somos difíciles y hacemos quedar mal a la Argentina en muchos lados, ¿no? Yo siempre bromeo que son los porteños y yo soy bonaerense. Bueno, hermanos, ahora las elecciones equivocadas de Adán y Eva y las nuestras han alterado transitoriamente el plan de Dios, pero el Señor sigue trabajando para que vos y yo podamos realmente ser parte de esa familia y de aquellos habitantes de la tierra que lleven luz, que realmente iluminen la tierra, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, dice él, y glorifiquen a vuestro Padre que está ¿dónde? Que está en los cielos. Llega el versículo 2. Ahora pasa de la adoración, la verdadera adoración que tiene a Dios como centro, no al ser humano como centro. Llega el servicio. Y en el versículo 2, ¿quieren leer conmigo? ¿Se anima a leer a coro? Versículo 2 del Salmo 100, en sus dispositivos o en su Biblia. 102. Vamos juntos. Servid a Jehová como con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Este servicio es fruto y resultado de conocer a Dios, de la adoración. Yo sé a quién estoy sirviendo y conozco a quién estoy sirviendo. Y por eso lo sirvo. Y no lo sirvo espasmódicamente, sino que tengo una actitud de servirlo. ¿Qué servicio vos y yo le estamos rindiendo a Dios? ¿En qué estamos colaborando con Él? ¿Solo el servicio se trata de las horas del sábado? Ay, pastor, ¿para qué lo dijo? Yo esta tarde, mire cómo está el clima. Está fresquito, el sol no salió, está frío. Pastor, esta tarde es una tarde ideal. Bueno, pero a ver, ¿cuál es el problema? Descansá un poco, pero dice que la temperancia es no abusar de lo bueno. Vamos entonces, pero vamos a visitar a alguien, vamos a dar algún estudio bíblico, vamos a visitar, vamos a animar. ¿No habrá alguien? ¿Saben con cuánta gente, ahora que estoy viviendo aquí hace varios meses, empiezo a conocer gente y empiezo a tener más contactos en mi teléfono de acá y hay mucha gente que necesita, ¿o no? Claro. Entonces no podemos hacer algo por el Señor. Quien agradece a Dios se dedica a Él. El sábado
con el sábado no termina el servicio a Dios. El servicio y la adoración no son solamente cosas del sábado. De paso, un profesor nos decía aquí en las aulas, muchachos, cuando la iglesia se reúne, está ensayando. Nosotros lo miramos, ¿cómo ensayando? Sí, participa de un ensayo para aquella primera gran reunión en el reino de los cielos, todos los salvados. ¿Se imaginan? Cada sábado, hermanos, no es poca cosa. Venimos a presentarnos delante del Señor. Venimos a ensayar para aquella primera gran reunión en el reino de los cielos. Venid ante su presencia con regocijo. Uy, tengo que ir a la iglesia. Tengo que abrir la iglesia. Tengo que hacer esto. Saben que la pandemia nos golpeó. Nos vimos en figurillas. ¿Qué les voy a contar a ustedes? Pero para liderar la iglesia nos vimos en figurillas. Y hablo de la función que tenía hasta fines del año pasado. ¿Cómo hacer? Y el Señor, a los que somos de otra época, no somos formados en la época digital, usamos la computadora, usamos internet, somos apenas usuarios humildes. No somos como los chicos de ahora que no, es una velocidad y hay que preguntarles a ellos, hay que aprender de ellos, nos tenemos que potenciar y nos tenemos que ayudar. Pero, a ver, jamás imaginé que me iba a tocar conducir una junta directiva de la Asociación Central plenaria, donde participan los hermanos representantes elegidos por el Congreso y los pastores de distrito. ¿Sí? Son 4 hermanos y hermanas y 4 pastores que se suman a la junta estable, es junta plenaria, más los líderes de la unión, y ahí se tocan temas de fondo. Nunca imaginé que iba a dirigir una junta así, o que, por ejemplo, el Zoom te permite hacer una votación secreta, donde el voto de cada miembro de la junta está protegido. Increíble. Pero hemos pasado tiempo difícil, ¿o no? Desconocido. Y casi que al principio no nos dejaban salir, decíamos, pero después nos tomó lo que dicen el síndrome de ¿qué? De la caverna. Y nos fuimos allá al fondo de la caverna. Y como que nos acostumbramos, ¿no? Ahora, esto no es ninguna crítica para quienes a lo mejor nos siguen por radio o después van a ver este mensaje en alguna plataforma, pero acá no dice quédate en tu casa con la bata puesta y las pantuflas ante su presencia. Dice venid. Esta frase es una frase anti los efectos de la pandemia. Me está tocando recorrer cada sábado casi una iglesia distinta, como lo hacía antes, y observo, hay muchas iglesias muy bien en su asistencia. Esta yo diría que está llegando al muy bien, está bueno, felicitaciones, pero a ver, no condeno a nadie, porque hay casos de salud, hay personas mayores, hay situaciones que hacen que la persona tiene que quedarse, tenga que quedarse. Aquí me parece que está apuntando al que pudiendo venir, tiene todas las condiciones para venir, pero no se da cuenta que el sábado de la mañana, cuando la iglesia se reúne, la iglesia ensaya para la primera gran reunión en el reino de los cielos. Y se olvidan, a lo mejor, lo que pasaba con el brasero. Y si ustedes no se van a burlar de mí, porque los jóvenes casi ni saben lo que es un brasero, cuando no existía el gas natural y no existía la cocina económica que era queroseno a presión, nos calentábamos con el brasero, brasas, carbón. Y el tema era, vos sacabas una brasa con la tenaza, la ponías en el mosaico
Y al principio parecía que no pasaba nada. Parecía que no pasaba nada. Y que estaba tan roja, tan encendida, permanecía encendida como las que estaban en el brasero, pero no, ya había empezado imperceptiblemente el proceso de enfriamiento, hasta que finalmente se apagaba. Las otras quedaban consumidas, pero esta se había apagado. No se había llegado a consumir. Entonces, venid ante su presencia con regocijo. Creo que es el momento que la iglesia tiene que recuperarse después de la pandemia. Nos tenemos que poner de pie, espiritualmente hablando, y tenemos que seguir avanzando en la tarea de proclamar el mensaje que el Señor nos encomendó. ¿Ya están cansados? No acostumbran a mentir ustedes en un sermón, ¿no? ¿No? Bueno, mejor así. Miren, les voy a mostrar algo, se los voy a leer. Con este hermano me conocí hace varios años. Este hermano me escribió una carta. Esta carta quedó en un archivo. Ahora, durante la mudanza, el archivo quedó medio a la intemperie, se humedeció un poco. Con este hermano me tocó conocerlo, una situación límite para él. El sábado me había tocado estar en el distrito de San Vicente, provincia de Misiones, y el pastor me dice, ¿te animás a que hagamos un bautismo mañana domingo? ¿Cómo no? Le digo. Era casi mi día para volver, para viajar a Corrientes, pero le digo, ¿cómo no? Dice, vamos a hacer un bautismo en una colonia. Los hermanos van a preparar un tajamar. Hacen un embalse con agua de un arroyo y ahí te metes al agua, al barro y se bautiza. Así que me cambié, como dicen los misioneros, me puse la túnica en medio de la capuera. ¿Hay algún misionero acá? ¿Nadie? ¿Nadie de misiones? Misiones, ¿dije bien? En la capuera, ¿sí? Esto es pasando, si vos conocés la ruta al Soberbio, pasamos la escuela de kilómetro 34 que está a la izquierda, un poco más adelante la entrada a Colonia Chafariz. 15 kilómetros de piedra viva, 1 hora y media con este Peugeot que les conté hace un rato, sintiendo cómo la piedra iba raspando abajo y tratando de buscar y acomodar y que no se me rompieran los neumáticos porque había que llegar. Pero llegamos. No luz eléctrica, era una época linda, habrá sido, no sé, octubre, noviembre, ya empezaba a apretar el calor, hago el bautismo y cuando estaba viniendo ya mojado para cambiarme, me dice el director de grupo, pastor, porque hablan con un tono así abrasilerado, pastor, ¿usted quisiera ir a orar con mi cuñado? Sí, le digo, ¿cómo no? ¿Y dónde está su cuñado? Yo pensé que me iba a decir 15 kilómetros más de piedra, y bueno, pero lo iba a hacer. Me dice, no, está en la casa. Dice. Con más razón, respiré con un poco de alivio. Entonces fui hasta una pieza, me llevaron, y cuando entré, hermanos, vi a Reinaldo en la cama, débil, amarillento, con un brote acá en la frente, no había luz eléctrica, había moscas y me di cuenta antes que él me contara. Me dijo así, ¿no? Pastor Meda, dice nuestro presidente, ¿no? Yo estaba a cargo de la Asociación del Norte. ¿Me conoce, hermano? Sí, pastor, dice. De las reuniones, de las visitas. Bueno, ¿cómo está, hermano? ¿Cómo se siente? Me empezó a contar. Pastor, tengo cáncer. Los médicos de Posadas me mandaron ya para morir. La ambulancia me trajo hasta San Vicente, que eran muchos kilómetros. No había más dinero, la ambulancia lo dejó ahí. Ni locos los de la ambulancia iban a entrar a dejarlo, así que ni sé cómo lo llevaron. Y me hice toda la película y dije, este hombre cuando entre en la etapa final, ¿quién le va a dar calmante acá? No tiene luz eléctrica, no hay un ventilador que ande.
Y realmente me enterneció. Me enternecí por ese hombre. Y le dije, mira hermano, vamos a leer una promesa de la palabra de Dios. Y vamos a orar. Yo no sé lo que el Señor va a decidir. Pero hermano Reinaldo, ¿usted acepta la voluntad de Dios? Sí, pastor. Yo acepto lo que el Señor decida sobre mí. Bien, le digo. ¿Hay algo para arreglar con el Señor? Arréglelo. Y oramos. Leímos Isaías 41, 10 y 13 y oramos. Bueno, después me acerqué para abrazarlo. ¿Vieron cuando la escena te va en la mente una y otra vez durante un viaje, kilómetros y kilómetros, horas y horas manejando solo y acordándome de ese hermano? Pasó el tiempo. Le pregunto al pastor Carlos Sauro, que era el pastor del distrito. Carlos, el hermano Nacimiento, Reinaldo. Dice, no sabés, dice. ¿Qué le dije? Mejoró. ¿En serio? Sí, dice, repuntó. Ahora yo les cuento esto, hermanos, no para que ustedes digan, miren, la oración del pastor Meda. No, es Dios, es gracias al Señor. Dice, lo llevaron para su casa en Andresito, es frontera seca con Brasil, pero al norte. Y dice, los últimos kilómetros pidió hacerlos a pie, bajarse del auto y los hizo caminando, los últimos 5 kilómetros. Y al tiempo recibo esta carta. Este hermano ya descansa en el Señor. Pasaron varios años, Dios le dio varios años de sobrevida y aquí en el taller del hermano Jorge Domato, con un muchacho de Misiones, le pregunté por él y me dijo que había tenido finalmente una ACV y que había fallecido, pero varios años después. Y él me escribe y yo voy a guardar esta carta por siempre conmigo. Dice, muy estimado pastor Ariel Meda, hoy tuve el placer de escribir esta carta para saludarle y también decirle que yo estoy muy bien de salud gracias a nuestro buen Dios y espero que al recibir esta carta también esté gozando de las mismas felicidades. Pastor, le estoy escribiendo esta carta para agradecerle a usted, a todos los pastores y hermanos de la Asociación del Norte que oraron por mí. Yo soy el hermano que usted estuvo orando conmigo en el grupo de Chafariz, con el pastor Carlos Sauro y el hermano Fabián. Yo estuve al borde de la muerte, pero gracias a las misericordias de Dios y nuestra fe y las muchas oraciones, hoy miren, si él no entendió quién lo había curado. Y miren si él no entendió a quién estaba sirviendo. Miren lo que dice. Hoy estoy predicando la santa palabra del Señor Jesucristo y llevando almas a Cristo. Cuando volví en mi casa en Andresito, permanecí 2 meses en cama, pero ya dando estudios bíblicos. ¿Se pueden dar estudios bíblicos desde la cama? Pregunto, ¿se puede? Él pudo. 3 almas están bautizadas y otras 2 están estudiando, y espero que pronto también éstas se bauticen. Bueno, sigue citando versículos de la Biblia. El Salmo 103 es el que rescata del hoyo tu vida. Dice, no tengo palabra para agradecer, espero que me comprenda. Y dice, me despido enviando muchos saludos. Su hermano en Cristo, Reinaldo Nacimiento, ya este hermano descansa en el Señor. Pero después me volví a encontrar con él. Fui a una reunión de padres de la escuela de Andresito y entonces, al terminar, desde la oscuridad entre unas plantas, alguien me dice, Pastor Meda, y ahí escuché el tono y me pareció, era él. Nos dimos un abrazo intenso con él, con Reinaldo, y a los 2 se nos caían las lágrimas. Y me dijo ahí en persona lo mismo que me contó antes acá. Dice, pastor, estudiando estudios bíblicos, estoy teniendo grupos pequeños, ya llevaba 15 personas que había conducido a los pies de Cristo. Yo sé que el Señor me dio vida para que siga haciendo la tarea. Queridos hermanos, versículo 3. Reconoced que Jehová, ¿qué es?
¿Es Dios? ¿Lo es para vos? ¿Lo es para mí? Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Esta es la frase antievolucionista más clara que encuentro en la palabra de Dios. Cuando hoy la evolución, la teoría de la evolución, pretende enseñarle a los jóvenes que un largo proceso evolutivo y que la ciencia y que no existe Dios y que no necesitamos de Dios. Vaya a decirle la evolución a Reinaldo Nascimento que Dios no existe y que Dios no lo curó. Vaya a decirle y a convencerlo. Ahora, vos y yo estamos convencidos como Reinaldo. ¿Es Dios? Estamos convencidos que Él te hizo. Ahora, esto de reconocer, hermanos, es una entrega, es un llamado, una invitación a la entrega. Hay un autor, Garrastegui, que dice: tienes un corazón agradecido. Y cuando recibes un beneficio de los hombres, ¿te gusta reconocerlo? Generalmente hay un intercambio de obsequios, ¿no? Cuando llega el cumpleaños y la otra persona, ahí se le devuelve el regalo, le das un regalo. Dice: solo con Dios vas a ser ingrato y duro. ¿Cómo? ¿Te gusta a los hombres reconocer los favores que te hacen y a Dios no? A Dios no. Mis queridos, ¿quién es Dios? Es el que sacó a Israel en medio de las plagas que tocaron al pueblo de Egipto, pero no al pueblo de Israel que estaba en Egipto. Dividió las aguas del mar, ustedes saben, para que su pueblo pasara. Sepultó al ejército, no de Ramsés II como la novela esa de la televisión, nada que ver. Ramsés no fue el faraón del Éxodo, nada que ver. Fue Amenhotep II, el faraón del Éxodo, ese que dijo: ¿quién es Dios para que yo deje ir a Israel? Y Dios le mostró quién era, pero lo quiso evangelizar, solo que Amenhotep se cerró. Se podría haber salvado. Nabucodonosor aceptó, pero Amenhotep no, y se largó a perseguir al pueblo, y el Señor se encargó de él en medio del mar. Imagínense al pueblo pasando en medio de paredes líquidas. ¡Qué maravillas! ¿Hay algo imposible para Dios? Quien alimentó a Israel cada día y le dio agua para beber en medio del desierto. No estaba el Super CAP, no estaba Walmart, no había Carrefour, no había nada de eso. Y el Señor se encargó. Hizo detener las aguas del Jordán para que el pueblo pasara, y con una estrategia militar extrañísima de hacer sonar las trompetas y de gritar, hizo caer los muros de Jericó. Este mismo Dios es tu Dios, con quien te relacionás todos los días, quien te está guiando, a quien le encomendaste tu vida. Yo también. Hermanos, ¿cuánto es de Dios? Dice acá: Él nos hizo, no nosotros a nosotros mismos, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. El versículo 3 del Salmo 100. ¿Cuánto es de Dios? En el templo, en el cuidado de la salud, Dios puso consejos, normas que debiéramos respetar. Cada uno de nosotros, con paciencia, no con legalismo, la reforma pro salud, lo mejor que podamos, de a poquito, con la ayuda de Dios. En el tiempo, Dios puso el sábado, pero no solo el sábado para que nos acordemos de Dios, porque ya el mandamiento dice: acuérdate del sábado. Durante la semana voy a recordar al Señor, y la adoración no es solo el sábado, es de toda la semana. Hermanos, en los tesoros, en los bienes materiales, ¿qué puso Dios? ¿La devolución de qué? Como una manera de reconocer. Ahora, Dios está necesitado realmente, debe estar en crisis para que pida que devolvemos, ¿no? Devolvamos. No necesita. Y déjenme que les diga, en esta asociación, tampoco la iglesia necesita que individualmente vos y yo devolvamos. De paso, la hermandad de la Asociación Argentina Central es muy fiel. Hay un porcentaje todavía para crecer,
que no se sabe qué pasa. Pero nosotros tenemos la responsabilidad de honrar a Dios y de reconocerlo. Mis abuelos adventistas españoles, y lo tengo eso, mi madre me lo dio hace poco, tenían una cajita donde ellos guardaban los mejores billetitos que conseguían. Y ahí ponían para devolver el diezmo y para las ofrendas, los mejores. Yo lo vi con mis propios ojos, cómo ellos buscaban los mejores billetitos, no los más rotosos. Ahora está la aplicación 7Me, a través de internet se puede diezmar y se puede ofrendar, pero muchos lo hacen todavía como lo hacíamos siempre. Ahora, ¿qué pasa si yo me atrasé? ¿Qué pasa si me atrasé y no es lo mejor, no es lo ideal? Hacé un plan, presentáselo al Señor, vos y Él, y pedile ayuda y Él te va a ayudar para ponerte al día como en tu mayordomía. Y el Señor te va a acompañar. No te promete, Él dijo en el Salmo que el pastor nada me va a hacer faltar. ¿Está bien? Nada me va a hacer faltar. No dice que te sobrará. Porque la religión de la prosperidad de algunos han hecho negocio con eso. No dice que todo te sobrará, dice nada te faltará. Dios te va a dar en su sabiduría, va a llenar el vaso con la cantidad que Él cree apropiado. Y yo miro para atrás y la verdad que perdí a mi padre y yo vi a morir mi padre en mi casa con un infarto. Yo tenía 11 años, no sé si alguna vez le conté, pero pasamos tiempos difíciles. Pero miro para atrás y le digo, Señor, gracias, porque aún en los tiempos de limitación y los tiempos difíciles que pasamos, yo veía cómo se vestían los otros y compraban ropa y nosotros teníamos que remendar la ropa y yo anduve con los parches de cuero acá que le decían pitucones. Creo que ahora vuelve a salir una moda con otra vez, ¿no? Pero en aquella época era que vos tenías debajo del parche de cuero, tenías un orificio en la ropa, estaba rota la ropa, ¿no? Y se destejían los pulóveres, se lavaba la lana y se volvía a tejer porque no había dinero. ¿Qué época estoy? ¿Pero qué fue en el Cenozoico? ¿En qué época? ¿No? Pero fueron épocas difíciles. Pasa que ahora nos pusimos ¿cómo? Ahora, hermanos, yo miro para atrás y cómo no agradecerle a Dios, pero qué egoísta que soy. Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a salir de nuestro egoísmo. De paso, para Dios lo mejor, si hay un cheque que yo no sé qué hacer, no se lo voy a poner a Dios como devolución de diezmo. No le puedo dar al Señor lo que yo sé que es un problema. ¿No? Y acá estoy viendo a la hermana Laura, ¿no? Tu nombre es Laura, Laura Medina. La familia Medina fue evangelizada por mi suegro, el papá de mi esposa, el hermano Néstor Zambelli. Cuando el papá de Laura fue a hacer la instalación eléctrica a lo que iba a ser la fábrica que Granix tenía en Campana, donde iban a envasar jugo de uva, todavía no era el hermano Medina, y no voy a decir el apodo que le daban, pero el hermano Medina estaba subido a la escalera, y mi suegro le tenía la escalera, y fue empezando a ver si tenía inquietud espiritual, empezó a dar el mensaje, ¿no? Y después la familia Zambelli empezó a visitar la familia Medina, y ahí iban los hijos y se hacían amigos, hay una amistad de años, ¿no? Y uno dice, gente que reconocía que Dios es Dios y que le había dado una misión y que también hay que reconocerlo al Señor a través de nuestros diezmos. Pueblo suyo somos. ¿El pueblo de quién es entonces? ¿La iglesia de quién es? No es de Meda, ¿es de quién? De Dios, pueblo suyo, de Él. Esta iglesia
no está levantada por casualidad. Vos y yo no estamos en la iglesia por casualidad. Satanás va a tratar de sacarte, de sacarme. No se lo permitas. Permitile a Dios que te ancle firmemente en la verdad. Ovejas de su prado. ¿El prado de quién es? Es de Él. Y dice que las ovejas que están en el prado que es de Él, ¿son de quién? Con esos abuelos, ellos tenían un lindo marquito, un lindo cuadrito enmarcado, donde estaba el buen pastor con una ovejita. El buen pastor con una oveja. A ver, los que vieron ese, y confiesen, porque yo sé que hay varios que vieron, no me hagan quedar a mí como soy el único que vio ese cuadrito, ¿no? Ese cuadrito estaba antes. ¿De qué lado tenía la cabecita de la oveja recostada el pastor? ¿De cuál lado? Del corazón. Díganme si no es una imagen tierna y bondadosa de parte de Dios cuando dice ovejas de su prado. Te quiero pastorear, dice Jesús, dice Dios. Te quiero pastorear, déjame. Díganme si no es lindo, si no es tierno, si no es bondadoso. Bueno, ya vamos redondeando. Entrad por sus puertas, versículo 4. ¿Con acción de qué? De gracia. Y si ustedes no se enojan conmigo, ¿saben? Déjenme que les diga, ¿saben lo que yo encuentro acá? Las ofrendas. Nadie se presentaba en acción de gracias con las manos vacías. Creo que nosotros, y si no me apedrean al terminar, me voy a animar a decir algo más. ¿Puedo o no puedo? Después ustedes se quejan si quieren a la asociación, no tengo problema. Pero voy a ser sincero. Creo que estamos muy influidos por el concepto de lo que es limosna. Y el concepto de ofrenda no tiene nada que ver con limosna. Limosna es lo que encuentro en el bolsillo, sin planificación, y lo pongo. Me sobra, lo pongo. No, la ofrenda es con sacrificio. Ese es el concepto bíblico. Ofrenda con sacrificio. Como yo decía, los mejores billetitos ¿para quién? Para el Señor. ¿En qué me puedo privar para que yo pueda ofrendar para la causa? ¿En qué? Ese es el concepto bíblico. Acción de gracias, gratitud al Señor. Entrad por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Acá está la mezcla de la alegría y la reverencia. Dice, porque Jehová es bueno. ¿Es bueno o no? Hemos cantado al comienzo. Tan bueno es Dios. ¿Es bueno? ¿Comprobaste que es bueno? ¿Es bueno aún cuando no accede a todos tus pedidos y los míos? ¿Sigue siendo bueno o no? ¿Sí o no? Claro. Porque Él sabe, aunque no lo entendamos, sabe. Venís orando por años por motivos que todavía no ves respuesta. Seguí orando, no bajes los brazos. Generalmente las respuestas que más demoran son las que tienen que ver con las decisiones de otros y de seres amados. Hoy decíamos en la clase de escuela sabática cómo duelen algunas reacciones de nuestros amados que parece que no responden a las oraciones. Y sobre todo te duele cuando ves que pareciera que otros sí responden y tus oraciones parecieran no tener respuesta. Sí que la tienen. Dios acompañó a mis abuelos, fueron fieles más de 50 años, pero ellos no vieron la respuesta a las oraciones por sus hijos fuera de la iglesia, entre ellos mi madre, que yo sí vi. Yo vi lo que ellos no alcanzaban a ver, murieron antes, pero yo vi las respuestas de las oraciones de ellos. No baje los brazos. Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Si no vamos a Él, ¿a quién vamos a ir? ¿Se entendió? Bueno, tengo acá una poesía y con esto me voy a sentar, prometo. Porque yo alguna otra vez, capaz que quieren invitarme y si no.
Esta poesía se la escuché al primer anciano de mi iglesia en Morón, la iglesia de Morón, provincia de Buenos Aires, un español, el hermano Mariano Ledo. Cuando ese hombre se paraba, vos decías, es un pastor. Realmente ese anciano de iglesia, un pastor, como muchos de nuestros ancianos de iglesia, cada anciano que da de su tiempo y se brinda para la iglesia y para el Señor. Y él dio esta poesía. El que la compuso fue un tal Agustín Ávila. Me parece que fue el pastor Ávila a quien tuve el gusto de conocer en la ciudad de La Plata, pero no estoy seguro si fue él. Voy a ver si puedo chequear un día. Y se titula ¿A quién iré, Señor? Y dice así: ¿A quién iré, Señor, que calme mis angustias? ¿A quién iré que calme mis dolores? ¿A quién iré con estas flores mustias que dieron a mi vida tantos sinsabores? ¿A quién iré, Señor, en busca de la calma que serene mi mar tan borrascoso? ¿Quién me dará la santa paz del alma? ¿Quién pondrá en mí un faro luminoso? ¿A quién iré que arranque las malezas y haga nacer un rayo de confianza? ¿A quién iré, Señor, que quite mi tristeza y ponga en mí un canto de esperanza? Solo en ti, Jesús, tiene mi herida el bálsamo que alivia mi dolor. Tú tienes palabras que son vida. Si no es a ti, ¿a quién iré, Señor? Que Dios te bendiga.